Buenos días, hermanos, iglesias. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, obra en esta mañana, en esta congregación, allá en Ipiales, y cualquier persona que escuche este mensaje, Señor, sea de bendición para tu pueblo. Te lo pedimos, que esto nos fortalezca y aumente nuestra fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Hoy seguimos con el quinto sermón de la serie de la fe. Hoy vamos a ver, sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Es contundente esta declaración, hermanos. Este verso, esta cita bíblica, constituye tal vez una de las expresiones más grandes de la fe y la oración, hermanos. Vemos cómo podemos agradar a Dios, y es por la fe y únicamente por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La necesidad de creer, hermanos, nos muestra también la necesidad de creer en la existencia de Dios. Dice, crea que le hay. Yo debo creer que Dios es. Y también la certeza de que Él recompensará a los que los buscan, sinceramente, verdaderamente. Hermanos, mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, es excluyente. Cualquier persona que no tenga la fe verdadera en Cristo no agrada a Dios, no puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin una fe que nos lleve también a caminar con Dios. Podemos ser creyentes en Cristo, pero podemos no caminar con una fe fiel, firme. Hermanos, que nos lleve a caminar con Dios, a confiar, creer y esperar en Él. Confiar en Él, creer en Él y esperar en Él, hermanos. No podemos, escúcheme bien, acercarnos a Dios a menos que creamos que Él existe y que Él galardona a los que lo buscan diligentemente. Si la esperanza que tenemos en Cristo Jesús fuera únicamente para esta vida, seríamos los más dignos de conmiseración, hermanos. Vamos a ver hoy 3 capítulos, hermanos. En el primero, vamos a ver, sin fe no se puede agradar a Dios. En el segundo, Dios es. Y en el tercero, Dios recompensa a los que lo buscan. Entonces, vamos al primer capítulo, hermano. Sin fe no se puede agradar a Dios, dice la cita, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Kistemaker dice, agradamos a Dios caminando con Él por la fe. Debemos confiar plenamente en Dios y contarle nuestras cosas como a nuestro amigo más querido, o nuestro Señor, o nuestro confidente más querido. La fe es el ingrediente, hermanos, indispensable, es indispensable para complacer a Dios. Si no hay fe primero en Cristo, no podemos agradar a Dios. Ninguna religión puede agradar a Dios a menos de que esté en Cristo. Como consecuencia, todas las religiones, diferente al cristianismo verdadero, no agradan a Dios. Pero nosotros también como creyentes, insisto, hermanos, podemos creer en Cristo, en la religión verdadera, en las doctrinas verdaderas y ser incrédulos. Allí también estamos desagradando al Señor. Hermanos, miren, como generalmente he hecho en otros sermones, miremos a los israelitas. La incredulidad de Israel desagradó a Dios. Ellos eran el pueblo de Dios, ellos eran la religión verdadera, la única religión verdadera en ese momento. Como hoy la única religión verdadera es el cristianismo evangélico protestante, ¿no es cierto? No el cristianismo católico ni nada de estas cosas, ¿no es cierto? Ellos eran la religión verdadera. Y hermanos, sin embargo, los israelitas irritaron a Dios con su incredulidad de muchas maneras. Una de ellas, cuando usted mira las concordancias con esta cita, una de ellas es, yo la cité hace creo que 15 días, cuando temían a los gigantes, dice que Dios se airó con ellos. En Números 14:11 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Acuérdense, la historia la hemos repetido últimamente en otros sermones. Fueron los espías,
vieron el testimonio de la tierra prometida de los 10, era un testimonio de temor, de angustia, de que allá había muchos gigantes. Despreciaron la tierra prometida, hermanos. Pero otros, Caleb y Josué, sí vieron lo que era, vieron los ojos espiritualmente. Entonces, hermanos, la Biblia dice esto es después que ellos irritaron a Dios con su incredulidad al temer a los gigantes. Lo irritaron, hermanos. Eso, yo no voy a entrar mucho en esto, pero eso lo mencioné en el sermón pasado. Cuando vemos demasiado grande a las élites, a toda esta gente, y creemos que ellos son como Dios y que mejor dicho, no van a ser vencidos nunca. Hermanos, no es así. Bíblicamente no es así. No es así. Y eso no es tener una falsa esperanza de nada, hermano. Eso es creer en lo que la Biblia dice, simplemente. Y eso nos lo muestra en el Antiguo y nos lo muestra en el Nuevo Testamento. Yo quiero ver a Roma caer. Usted verá si no la quiere ver caer. Yo sí la quiero ver caer y voy a orar por eso toda la vida, hasta que me muera. Pero si usted cree que ella nunca va a caer, si usted cree como ella, yo estoy sentada como reina y nunca veré llanto, pues hermano, eso es su problema. Yo sí quiero que ella caiga y voy a orar por eso. ¿No es cierto? Así la vea hoy muy grande, o así usted la vea demasiado grande. Hermanos, pero también era olvidarse de las providencias pasadas, porque a ellos se les había olvidado que Dios los había sacado de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Los sacó de un imperio, el más grande de ese momento, ¿no es cierto? El egipcio, ¿no es cierto? Y se les olvidó que Dios los podía volver a sacar y a liberar, entonces, que les iba a dar la victoria. Hermanos, miren, sigamos, Salmo 78, 21 al 22, hermanos. Nos muestra que los israelitas enojaron a Dios. Mira, todo esto es por incredulidad, todo esto es por incredulidad. Aquí también, los israelitas enojaron a Dios al no creer que Él podía proveerles alimento en el desierto. Ellos en los versos previos le dicen al Señor, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y aquí dice, y vemos el desagrado de Dios por esa incredulidad. Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. ¿Será que Dios nos va a dar de comer? ¿Será que puede poner mesa en el desierto? ¿Será que nos va a dar pan? Hermano, igual nosotros. Si estamos angustiados, ¿por qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos en el mañana? Y estamos desconfiando que Dios pueda poner pan en el desierto, ¿no es cierto? Desconfiar de su providencia, que no hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue el pan, que Dios va a dar con provisión y que no nos debemos angustiar por el futuro. Dios nos va a proveer lo que necesitamos. No hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue el pan. ¿Podemos pagar tiempos de necesidad? Claro que sí. Muchos cristianos, no todos, muchos cristianos la han pasado. Algunos de nosotros o algunos de ustedes, tal vez más que otros, ¿no es cierto? Y podrán venir tiempos, pero hermano, hay alimento de todos modos. En medio de la escasez hay provisión. Sigamos. En el Salmo 106, 23 al 24, los israelitas también desagradaron a Dios porque no creyeron a Dios sobre la tierra prometida, y entonces Dios desató juicio sobre ellos. Salmo 106, 23, 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Entonces, hermanos, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. No aborrecieron la tierra deseable. Es parecido a lo que hicieron los espías, era complementario a eso. Hermanos, despreciaron. ¿Qué despreciaron? Si usted lo mira espiritualmente, ellos Canaán, ¿no? La terrenal, nosotros la celestial, ¿no? Es como si nosotros despreciáramos la salvación, el cielo, la vida eterna, hermanos. Y por platados de lentejas terminemos yéndonos hacia el mundo. Eso es aborrecer la tierra deseable, ¿no es cierto? Y vamos a quedar, si somos así, y espero que no lo seamos ninguno de nosotros, postrados en el desierto como ellos. Desata la ira de Dios
sobre su pueblo, por lo menos el pueblo visible. Hermanos, entonces los israelitas se enojaron a Dios en el desierto y por su incredulidad definitivamente no terminaron entrando a la tierra prometida, por lo menos los de 20 años para arriba, como dice la Biblia. En Hebreos 3, 16, 19 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron, irritaron a Dios, lo enojaron, no lo agradaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Estuvo enojado con ellos por su incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo provocaron por causa de su incredulidad, porque no creyeron en esas promesas. Y finalmente, pues no creen en eso, pues no van a entrar. Así de sencillo, no entran. Así nos puede pasar a usted y a mí, hermanos. Miremos otro ejemplo. Por la incredulidad de Moisés y Aarón, escúcheme bien, Moisés y Aarón, Dios no los dejó entrar a la tierra prometida, a Moisés y Aarón. En Números 20:12, cuando sacan el agua de la roca, cuando le dan duro a la piedra, a la roca, y no cumplen lo que el Señor les había dicho. Dice allí: Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, Moisés y Aarón, no es que ellos no hayan sido salvos. Nadie diría una cosa como esa. Nadie ha dicho, bueno, seguramente los han dicho, pero evidentemente Moisés y Aarón no representan incrédulos en el sentido de condenación. Los que quedaron postrados en el desierto sí. ¿Qué representa Moisés y Aarón? La ley, hermanos. La ley que no salva, hermanos. La ley no me deja entrar a mí a la tierra prometida, porque la ley que produce ira, dice la Biblia. Entonces disgusta. Si usted piensa salvarse por las obras de la ley, le va a producir la ira de Dios a su alma. Entonces ellos representan eso, y por eso ellos no entraron a la tierra prometida. No porque ellos estén hoy en el Seol, condenados en el infierno. No, es porque lo que ellos representaban, ese antiguo pacto, esa ley, por la ley nadie será justificado por las obras de la ley. Sigamos, hermanos. Salgámonos de los israelitas y miremos que sin fe, o sigamos viendo que sin fe no se puede agradar a Dios. John Hill dice que sin fe no podemos hacer las cosas que sean agradables a sus ojos, o cualquiera de los deberes de la religión de manera aceptable, sin fe. Ya sea que oremos, que alabemos, que escuchemos y atendamos su palabra, que hagamos las ordenanzas que Dios manda, incluyendo el bautismo, la cena del Señor, o que hagamos cualquier buena obra, hermanos. Buena obra, y cuando digo buena obra es que es mandada por Dios, que Dios dice eso es una buena obra. Pero si no las hago por fe, no es agradable a Dios, no la hago por la fe en Cristo. Hermanos, ¿por qué? Porque están sin Cristo. Nosotros no debemos ser así, sin su Espíritu. No tienen principios ni fines rectos. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? El impío hace obras buenas en términos de que Dios las aprueba. Es decir, no se las aprueba a él. Es decir, Dios dice que eso está correcto. Ayudar al necesitado, siempre ponemos más o menos los mismos ejemplos. Ayudar al necesitado es una obra buena, pero el impío lo hace, o el moralista o el religioso, por ganar méritos delante de Dios, sin Cristo. Eso es un trapo inmundo para Dios, por más de que sea aprobado por Dios la obra en sí. Hermanos, miren, porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces todo lo que no proviene de la fe no agrada a Dios, por más de que sea conforme a los mandamientos de Dios, hermanos. Toda obra buena sin Cristo es pecado. No suma, antes le quita, le resta, porque sin Cristo es un trapo de inmundicia para Dios, como dice en Isaías 64, 5b al 6. Dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Sin embargo, en esa cita quiero resaltar también que las obras para complacer a Dios en pecado lo enojan, porque realmente eso es lo que les estaba diciendo a los israelitas allí.
Si usted mira la cita desde el 64:5b, mira lo que dice, está hablando a los israelitas, al pueblo de Dios. Realmente no le está hablando a impíos, le está hablando a aquellos que confesaban al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, hermanos, eso es como el católico, el que peca y reza empata, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo. Católico, de labios para afuera confiesa al Dios verdadero, de labios para afuera, ¿no? Ya sabemos que no creen verdaderamente en Él, tienen un falso Cristo, etcétera, etcétera. Pero hermanos, es igual. El católico piensa que puede vivir en pecado, en su inmundicia, en su idolatría, en sus cosas, y el domingo va a misa media hora, 45 minutos, peca y reza, empata. ¿O qué hace? O reza un rosario, o hace indulgencias, porque todavía existen las indulgencias. Todas esas cosas, hermanos. Piensa que una persona puede vivir impía toda la vida y después su familia darles, pagar misas para sacar su alma del purgatorio. ¿No es cierto? Pero hermano, nosotros los cristianos del cristianismo verdadero, amén, podemos vivir igual, hermanos. Podemos vivir similar. Algún hermano oraba hoy con eso, que eso es como hipocresía, algo así, que seguir orando por lo... Ahora, yo no digo que nos digamos orando y combatiendo nuestros pecados, lo digo que sí, pero lo que yo le estoy diciendo, hermano, es que muchas veces oramos sabiendo que vamos a volver a pecar. ¿Sí me entiende? Oramos, pecamos y rezamos y empatamos, ¿sí me entiende? O sea, no oramos con una convicción profunda de nuestros pecados. ¿Sí me entiende, hermanos? O sea, tengamos cuidado, hermanos, porque los religiosos, los moralistas, son esclavos del pecado y están en depravación, y ellos no pueden agradar a Dios por más obras de justicia que hagan. Pero nosotros, hermanos, podemos comportarnos similar, tengamos mucho cuidado. Hermanos, mire, sigamos. Los sacrificios del impío son abominables a Dios, lo dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, más la oración de los rectos es su gozo. Entonces, mire, usted, si no ha creído en Cristo, si usted no es salvo, si usted no ha venido al Dios verdadero por medio de Jesucristo, todo esfuerzo, todo duro trato con el cuerpo, toda abstinencia, todo ayuno, todo voto, toda penitencia, no le sirve de absolutamente nada. Eso es lo que hace el católico romano todo el tiempo. Abstinencias. Los monjes católicos, también los budistas, le dan durísimo a su cuerpo físico. Pero dice la Biblia que no hay poder contra los apetitos de la carne. Entonces, hermanos, hacen largos ayunos. Ayunan más que nosotros los cristianos muchas veces. Y hermanos, pero no lo hacen por Dios, para el Señor. Y lo hacen como un mérito, como si eso les limpiara el pecado, digamos, a pesar de sus inmundicias. Pero no están por Cristo, en Cristo, mediante Cristo. Hermanos, miren, las ordenanzas sin fe en Cristo tampoco sirven de nada. Lo dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De nada servía a los israelitas la circuncisión. De hecho, el Señor les dijo, ya viniendo Cristo y habiendo resucitado, que si se circuncidaban por demás murió Cristo. Pero hermano, apliquémonos a cosas aceptables por Dios hoy. Orar, alabar, el bautismo, la cena, el congregarse, hermanos. El congregarse. Entonces, hermanos, todas esas cosas sin fe en Cristo no sirven para nada. ¿No es cierto? Entonces, mire, la Iglesia Católica, sacramentos, esos sí no son aprobados por Dios. Sacramentos, se inventan 5 más de los 2 que sí son aprobados, aunque igual los hacen mal. Los 2 aprobados los hacen mal, ¿no es cierto? Porque es el bautismo de infantes y la cena y enseñan la transustanciación, que es una herejía completa, una abominación terrible. Entonces, hermanos, miren, pero ellos piensan que con esas ordenanzas, así como los israelitas circuncidándose, iban a aplacar la ira de Dios. No vale nada.
¿no es cierto? Sino la fe que obra por el amor, dice allí. Hermanos, porque el que no cree en Cristo está bajo la ira del Señor, bajo la ira del Padre, la ira de Dios, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, si usted no ha creído en Cristo, usted no agrada a Dios. Nadie que no esté en Cristo puede agradar a Dios. Solamente por Cristo podemos agradar al Señor. Esa es la realidad. Y no solo no lo agrada, está bajo la ira, dice la palabra. Y si usted muere así, en sus pecados va a morir, porque no hay perdón de pecados, y va a estar condenado por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso la Biblia dice que los incrédulos van a heredar el lago, mire, que arde con fuego y azufre. Y insisto en arde, porque no agrada a Dios, desagrada a Dios, provoca el enojo de Dios, arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8, de los incrédulos, los cobardes e incrédulos, dice ahí, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde. Arde, eso representa, ese ardor del fuego representa el enojo y la ira de Dios, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿No se escucha? Listo, hermanos, sigamos. Pero hay unos, todos estos están bajo la ira de Dios, todo aquel que no crea en Cristo. Pero hay unos especialmente, hermanos, que reciben el mayor desagrado de Dios. Hay unos que reciben el mayor desagrado de Dios. Y son los apóstatas, hermanos, son los apóstatas. Los apóstatas producen el peor desagrado de Dios, el mayor desagrado de Dios. Y lo dice Hebreos 10, 26, 29, dice que son los que mayormente van a recibir el desagrado de Dios. Hoy lo reciben y lo van a recibir posteriormente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí lo aclara: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, hermanos, los apóstatas son los que más se desagrada a Dios. El impío común y corriente está en el desagrado de Dios, pero no tanto como un apóstata. No tanto como un apóstata. Ese es el peor, ¿no es cierto? Ya sea los que se apartan definitivamente de la fe y se van no solo al mundo, sino a blasfemar contra Dios, o los que, conociendo la verdad, la niegan deliberadamente, como hace el papado, como hicieron los fariseos, hermanos, en tiempos de Cristo. No se apartaron de la religión, ellos siguieron confesando, entre comillas, el nombre de Dios, pero negando una verdad fundamental, como que Cristo es el Mesías, negando a Cristo verdaderamente, pisoteando al Hijo de Dios. Hermanos, mire, la Biblia dice en la cita, vuelvo a insistir, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? Estas personas es imposible un apóstata que algún día puedan agradar a Dios. Ya el que cayó en esa apostasía, es imposible que algún día pueda agradar a Dios. Porque es imposible, dice la Biblia, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hay unas apostasías parciales, ya lo sabemos, personas que se van y vuelven, todavía hay esperanza, pero hermano, hay otros que no. Ojalá nosotros nunca seamos de esos. Hermanos, pero también hablando de creyentes, y puede ser creyente verdadero como no creyente, dice la Biblia que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Primeramente el inconverso. Todo inconverso vive según la carne, no vive según el Espíritu. Eso es obvio porque no tiene el Espíritu Santo sino ha creído en Cristo. Entonces ahí está todos los inconversos y los impíos. Pero hermano, también los que no han nacido de nuevo, que se confiesan cristianos, tal vez el tibio, el mundano. Oh hermano, escúcheme bien, nosotros como creyentes, cuando vivimos en la carne, cuando practicamos o estamos en iras, en contiendas o en lujurias, y ahí súmele cualquier otro pecado de la carne, pero quiero resaltar estos dos: iras, contiendas o lujurias, hermanos. No estamos agradando a Dios, hermanos, en ese momento. Hay un desagrado de Dios en ese momento y debemos arrepentirnos por eso. Hermanos, la incredulidad de los discípulos de Cristo al no poder sanar a un lunático, recuerde que provocó el desagrado de Cristo, ¿no? El disgusto del Señor. En Mateo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces, la incredulidad para que Dios obre milagros, hermanos. La incredulidad para que Dios obre conversiones. Yo sé que Dios es el soberano, yo lo sé, hermanos. Pero hermanos, muchas veces nos excusamos en eso y es porque no tenemos realmente fe de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Y por eso predicamos poco, no predicamos. Porque no creemos que que el hombre puede ser salvo por el Evangelio, hermanos. Entonces, hermanos, somos incrédulos al poder de Dios. Y eso desagrada al Señor. A Cristo le desagradó eso. Hermanos, podemos también oír la palabra sin fe y eso no aprovecha. Y eso también provoca desagrado en Dios. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hubo incredulidad oyendo. Usted puede estar hoy acá, hoy sentado acá, o en limpiarles personas sentadas, escuchando el mensaje con displicencia. No les va a aprovechar el mensaje. Con incredulidad, distraídos, con la mente dispersa, durmiendo algunos, pensando en las cosas del mundo, con las preocupaciones terrenales, cargados, preocupados, angustiados. Hermanos, no les va a aprovechar la palabra por no ir acompañada de fe y provoca el desagrado de Dios. Ojo con los que duermen, ojo con los que duermen. No deberían tomar la cena. Una persona que se queda dormido en un sermón no debería tomar la cena. Realmente debería pedirle perdón al Señor y no tomar la cena. Spurgeon dijo: la incredulidad hace de Dios un mentiroso. La fe le da gloria. Lo uno lo insulta, lo otro lo corona, hermanos. La incredulidad insulta a Dios. La fe corona a Dios. Sigue diciendo Spurgeon: la fe que agrada a Dios es la que confía aunque no entienda. Hay cosas que no entendemos, hermanos. Yo no entiendo muchísimas cosas de Apocalipsis. Yo no sé si usted, pero yo creo que nadie entiende completamente el libro de Apocalipsis. Pero confiamos aunque no entienda. ¿Cuál es el final? Un final feliz para el creyente, ¿no es cierto? Es victoria para el creyente, sea como sean los hechos y los detalles. Entonces confía aunque no entienda. Y también obedece aunque no vea y adora aunque no sienta. Obedece aunque no vea, hermanos. Yo obedezco. Es que obedecí y me fue mal. Hermano, obedezca aunque no vea. Uno no obedece por el resultado. Simplemente, uno obedece porque Dios lo manda. Esa es la razón. Así se le vengan todos los problemas del mundo encima. Así es. Y adoramos aunque no sintamos. Es que yo solo voy a cantar cuando sienta en mi corazón. Hermano, adore aunque no sienta. Adore aunque no sienta. Richard Baxter dijo: no es posible agradar a Dios sin fe, porque sin ella no se puede amarle, ni temerle, ni confiar en Él. La fe es la raíz de todo servicio aceptable, hermanos. Ahí arranca todo, hermanos. Vamos al segundo capítulo. Dios es. Dios es. Entonces dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Kistemaker, cito, dice: cuando el creyente ora a Dios,
debe creer que Dios existe. Crea que le hay, Dios es. O sea, debemos partir de la base de que Dios existe. Crea que le hay, que Dios es. Y aunque la existencia de Dios sea una verdad establecida para el creyente, eso es lo básico, un creyente cree en Dios, con frecuencia sucede que éste pasa por alto a Dios al no orar a Él. Yo le agrego, o al orar poco, hermanos, o al orar poco. Dios desea que el creyente ore continuamente. Cuando nosotros oramos poco, hermanos, estamos de una u otra manera mostrando que no creemos mucho en Dios. ¿Sí me entiende? No que usted sea un ateo, pero nos comportamos de alguna manera prácticamente como un ateo, en algunos sentidos. Hermanos, el que se acerca a Dios, miremos primero esto, el que se acerca al trono de la gracia, a Dios, en oración para implorar por su gracia, por su misericordia, por ayuda, por consuelo, por asistencia. El que se acerca a Dios, nos acercamos, usted y yo todos los días cuando vamos a orar en nuestro lugar secreto, o en familia, o aquí como iglesia, nos acercamos para todas estas cosas, ¿no es cierto? Cuando venimos a la iglesia, a congregarnos, a adorarle, a servirle, a disfrutar de su presencia y comunión con Él y con los hermanos, eso es acercarse a Dios, el que se acerca a Dios. Hermanos, debemos acercarnos de una forma espiritual, válida, es decir, de corazón, con un corazón sincero, y por medio de Cristo y por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, debo acercarme a Dios. A ver, el católico general cree en Dios, ¿no es cierto? El musulmán cree en un Dios, el judío cree en un Dios. Ellos no son ateos en realidad. Pero hermanos, yo me debo acercar por medio de Cristo, ¿sí me entiende? Entonces ese acercamiento no es válido, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Pero hermano, mire, Dios manda al hombre a que se acerque a Dios para que él pueda ser salvo. Dios manda eso en Isaías 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, acérquese a mí y sea salvo. Hermanos, el más grande pecador, la prostituta, el asesino, el ladrón, el político corrupto, el ateo, el agnóstico, el profano o el mundano, este llamado también es para ellos, hermanos. Este llamado es para todo grande pecador o pequeños pecadores, no importa. Y cuando digo pequeños es un decir, porque nuestros pecados son incontables de todos modos, ¿no es cierto? Entonces mirad a mí y sed salvos. Este es un llamado para toda la humanidad, si se quiere. Para toda la humanidad, ese es el llamado. Es un llamado general, ¿no? Todo el que sea. Y también para el que no es tan malo, por lo menos a ojos humanos, el moralista, el religioso, su familia y nuestros amigos y conocidos, los que queremos y amamos. Todo el mundo debe acercarse a Dios para ser salvo. Todo el mundo necesita salvación. Entonces todo el mundo, Dios llama a todo el mundo a que se acerque a Él. Y Dios los invita a que todos se acerquen a Él para vivir, ser salvos y vivir. Complementando Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Todos pueden ir. Todos pueden ir. Es un llamado general. Es un llamado universal. Es un llamado para toda persona que respire, porque todo lo que respire debe alabar al Señor. Porque todos están muertos en delitos y pecados. Entonces es un llamado para toda persona que no ha ido al Salvador. Y evidentemente, como ya lo he dicho varias veces, esa invitación, ese llamado de Dios a acercarse a Él, debe ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan 14:6, Él lo dice, Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se puede acercar a Dios si no es por Cristo, hermanos. Entonces Dios hace un llamado, pero el hombre no se puede acercar como se le dé la gana. El hombre se debe acercar únicamente por medio de Jesucristo. Es la única forma. Ay, es que lloro, pero no creo en Jesús.
bueno, esas oraciones no suben, no pasan del techo. Entonces nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Entonces, musulmanes y judíos, practicantes de esa religión hoy, deben reconocer a Cristo, porque de lo contrario, no están bien con Dios, no se pueden acercar a Dios el Padre. Mira, hermanos, nosotros, la Biblia no nos habla de un Dios genérico. Sí es un Dios universal, evidentemente, pero no es un Dios genérico. Es un Dios que tiene un Hijo, Jesucristo, y a ese lo envió para salvarnos del pecado y del infierno. Porque el ecumenismo, el sincretismo religioso, habla de un Dios genérico. Pero resulta que el Dios verdadero tiene un Hijo al que envió. Y esas herejías, esas distorsiones, esas perversiones, nos muestra simplemente un Dios genérico y no un Dios que tiene un Hijo, hermanos. Y es Cristo. Y solamente por medio de Cristo se puede acercar el hombre al Padre. Hermanos, miren, Dios puede salvar. Entonces nos acercamos por Cristo para que Dios nos salve eternamente. Eternamente. Y Él lo puede hacer porque Él es poderoso. Hermanos, como dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente. Usted hoy cree en Cristo y ya es salvo eternamente, porque ya hoy tiene la vida eterna, no la va a tener en el futuro. Pero entonces la salvación es por Cristo para que sea eterna la salvación. Entonces, hermanos, Cristo nos invita a que nos acerquemos a Él. Mateo 11, 28 a 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, este llamado, ¿para quién es, hermano? Primeramente, para toda persona que está agobiada por la culpa del pecado. Toda persona que está bajo el peso de la ley, como estaban los judíos en ese momento, sin salvación. Están bajo el yugo de los mandamientos de los hombres. Los que han buscado paz y perdón sin hallarlo. En toda religión que haya, usted los escucha, hermanos. Hoy que salimos a predicar, o cuando usted sale a predicar, hermanos, usted los va a ver a ellos diciendo que han estado en los testigos de Jehová, que estuvieron en la nueva era, que fueron lo que sea, hermano. Son personas, esas personas están agobiadas. Bueno, ese llamado es para ellos. Cristo les dice: venid a mí, los que están cargados y turbados, yo los haré descansar. Pero hermano, también es un llamado para un creyente genuino. Si estamos cargados con la culpa de nuestros pecados, en nuestras tribulaciones, en pruebas, también Cristo nos da descanso, evidentemente. Venid a mí, acerquémonos, dice el Señor, y Él nos hará descansar. Hermanos, el cristiano puede acercarse con confianza al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. Entonces, nosotros tenemos un privilegio de entrar al trono de la gracia por medio de Jesucristo, y no lo aprovechamos, hermanos. En el Antiguo Testamento era un privilegio solamente para el sumo sacerdote, hermanos, y una vez al año que entraba al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar todo el tiempo, hermanos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al trono de la gracia. Y Dios nos invita a que lo hagamos, y nosotros lo hacemos muy poco, hermanos. Hermanos, miren, lo mejor es acercarnos al Dios verdadero. Como dice el Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, el acercarme a Dios es el bien. El acercarnos a Dios por medio de Cristo es el bien mayor, hermanos.
¿Por qué? Porque quiere decir que somos perdonados, hemos sido perdonados, nos podemos acercar a Él. Si morimos, vamos a estar en el cielo con el Señor para siempre. Hermanos, los israelitas se olvidaron de Dios, siendo el pueblo de Dios, y no querían acercarse a Él. Jeremías 2, 31 al 32 dice esto: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Les pregunta el Señor. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Estaban bravos con el Señor, estaban contendiendo con Dios y no querían ir a buscarlo. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, hermano. Nos pasa, nos puede pasar, hermano. Estamos bravos con Dios, estamos contendiendo. Dice, yo para qué oro si Dios no me escucha, si Dios no me concede lo que yo quiero. Tantas cosas. He orado, sigo enfermo. He orado, no se convierte en mi familia. He orado y no cambian las cosas. Pensamos que es inútil eso, acercarnos a Dios. Hermanos, eso le pasó a los israelitas. Le dijo, se han olvidado de mí por innumerables días. Hermanos, que no nos pase a nosotros, que no le pase a la iglesia hoy. La iglesia, gran parte de la iglesia se ha olvidado de Dios. Ha ido por consulta a otras cosas y no al Señor. Han ido por ayuda a Egipto. Se han olvidado del Señor. Hermanos, los judíos en tiempos de Cristo, aunque ellos conocían las Escrituras, aunque ellos escudriñaban las Escrituras, no quisieron acercarse a Cristo, hermanos. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Conocían las Escrituras. Les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras y piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y ellas son, les dice, las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Aunque conocían las Escrituras, no querían ir al Señor. Hermanos, unos de ellos estaban ciegos y no podían verlo en las Escrituras. Muchos de ellos eran ciegos y no podían ver al Mesías. Debían salir del yugo del diablo en que estaban cautivos. Pero otros sí lo veían y lo rechazaron adrede y cometieron blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. En los dos casos, hermanos, no podemos estar en ninguno de los dos casos, evidentemente. Hermanos, los judíos no pudieron ver a Cristo, no pudieron acercarse aceptablemente a Dios porque buscaron acercarse al Señor o al Padre por las obras de la ley y no por la fe. Como dice Romanos 9, 31 al 32, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hermanos, creían que la obediencia, meramente la obediencia a la ley, pero sobre todo especialmente a las ceremonias, incluyendo la circuncisión, les daba salvación. Y ese es el error de la Iglesia Católica Romana y de toda otra falsa religión. Hermanos, creen que las obras, los méritos, los sacramentos, las ordenanzas, las cosas ceremoniales salvan. Estamos sacando a Cristo, por demás murió Cristo. Hermanos, miren, los impíos apartan a Dios de sus caminos, como dice Job 21, 14 al 15. Así habla el impío. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Mire, eso le pasa al impío. No tienen interés alguno por el Dios verdadero ni por Cristo. Pasan, la cita viene diciendo que pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Así vive la mayoría del mundo. No tienen ningún interés genuino por el Señor y sus cosas. Apártate de nosotros. Apártate. No me hable de la Biblia, no me hable de nada de estas cosas. Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Venga, entréguese al Señor. La Biblia dice, ay, no, ya me empezó a hablar otra vez de eso, qué artero. Y pretenden después ir al cielo. Pretenden morir y ser perdonados de sus pecados cuando no quisieron ir al Señor, no quisieron escuchar a los mensajeros de Dios. Hermanos,
finalmente, sea el que sea, dentro de la religión, religioso, impío, en el mundo, como lo quiera ver, falso creyente, todos los que se apartan de Dios serán destruidos, dice la Biblia. Salmo 73, 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Todo aquel que no está en Cristo, hermanos, será destruido por la eternidad. Eternamente, vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, entonces ya entendiendo que los que se acercan a Dios, ¿cómo nos debemos acercar? Ya dijimos, por Cristo, pero específicamente aquí dice que debe creer que Dios, debe creer que le hay, es decir, que Dios existe o que Dios es. Eso es lo que dice la cita. Debemos creer que Dios es o que le hay, que es lo que es, como se revelan las Escrituras. No como la gente dice, yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? Ni siquiera lee la Biblia. ¿En qué Dios cree? Hermano, entonces debemos creer, dice John Hill, que Él es o que existe. No solo es creer en su existencia. No es solo creer en su existencia. Debemos creer como se revela en la palabra. En las tres personas de la deidad. En el Dios Trino, hermanos. En el Padre del Cristo. En el Hijo de Dios, que es el mediador. Y en el Espíritu Santo, que es la guía y la asistencia para todo creyente. Debemos creer en sus perfecciones. Que Él es omnisciente, que Él nos conoce. Conoce nuestros deseos y le daremos cuenta. Que Él es omnipotente, que Él todo lo puede hacer. Que Él es todo suficiente. Que su gracia es suficiente para todo, incluyendo para salvarnos. Que Él es inmutable, es decir, no cambian sus propósitos y pactos. Que Él es verdadero y fiel a sus promesas y a lo que ha dicho. Que Él es el Dios de toda gracia, amor y misericordia. Entonces debemos creer en Él, no solo como el Dios de la naturaleza y la providencia, sino como su Dios, como nuestro Dios del pacto y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no es simplemente creer en Dios. Los indígenas creen en dioses. Hay otros que son monoteístas, los musulmanes, los judíos. Pero hermano, debemos creer como es. Hay unicitarios, niegan la Trinidad. Hay testigos de Jehová, niegan la Trinidad. Hay mormones, niegan la Trinidad, niegan que Cristo es Dios. No es creer solo creer por creer. Debemos creer correctamente, hermanos. Hay cosas fundamentales que no son negociables, hermanos, en la fe. Dios en Éxodo 3:14 dijo que Él es el gran yo soy. Debemos creer que Él es o que le hay. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Debemos creer que Él es el gran yo soy, el gran yo soy. Hermanos, pero ese Dios al que adoramos es uno. Uno es, debemos creer que Él es o que le hay. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ay, ustedes son trinitarios, ustedes no creen eso. No, nosotros sí creemos esto. Nosotros nunca hemos creído en tres dioses, porque eso es una perversión. Eso se llama triteísmo. Y nosotros obviamente no creemos eso. Nosotros creemos en un solo Dios. En un solo Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. O como dice 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno. Debemos creer que Él es. Que Él es uno. Pero ese uno es el Dios Trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, Cristo también es. Ya dividamos un poco. Cristo es también. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso un testigo de Jehová no puede ser salvo, hermanos. Porque aquí Cristo está afirmando su deidad. Y si usted no cree que yo soy, como dijo Cristo, en sus pecados va a morir. Un mormón no puede ser salvo, hermanos, porque niega la divinidad de Cristo. No puede, hermanos, según la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Puede tener muy buenas intenciones, puede hacer muchas cosas correctas,
puede estar mucho mejor que los ateos, que los mundanos, pero no va a obtener salvación, hermanos, así. Cristo es el gran yo soy, hermanos. Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, hermano. Los judíos entendían muy bien que Cristo estaba diciendo eso. Hermanos, miren, es increíble, los judíos lo entendían, por eso lo apedreaban, por eso decían que estaba diciendo blasfemias. Pero eso no lo puede entender un testigo de Jehová, un mormón. Es muy fácil, pregúntele a un judío, ¿por qué rechazaron al Mesías? Bueno, al Mesías no de ellos, ¿no? Ellos no creen que es el Mesías, pero ¿por qué rechazaron al hombre que vino, según ellos, que se llamaba Jesucristo? Porque se hacía Dios, porque se hacía Dios. Esto era clarísimo, y Cristo nunca les dijo: no, venga, yo no estoy diciendo eso, no, venga, les corrijo. No, él siguió afirmando eso. No lo puede entender eso un testigo de Jehová, un mormón. Hermanos, todos los que niegan a Cristo hoy, llámese judío, llámese musulmán, todo aquel que niegue la Trinidad, hermanos, porque negar la Trinidad es negar también eso. O todos, como en Oriente, por ejemplo, en el lejano Oriente, que creen que Cristo es simplemente un gran maestro de la moral. O el mundo, que lo creen, lo ven, lo respetan como un gran ejemplo. O cualquiera que diga creer en Cristo y no se someta a Él, hermanos, en sus pecados va a morir. En sus pecados morirá. Porque no creemos que Él es. Hermanos, y por eso la Biblia nos dice que debemos invocar a aquel que es, o sea, Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso Dios nos manda a invocarlo. Cuando en el Antiguo Testamento Dios decía: venid a mí, sed salvos, esas palabras se aplican a Cristo. Debemos invocar a aquel que nos puede dar salvación. El único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. No María, no los santos, no nada de estas cosas, hermanos. Son herejías, perversiones de la fe. Debemos invocar a aquel que es, a Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo también es. Juan 14:17, por ejemplo, dice del Espíritu Santo que Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Creemos que le hay, que es, que existe, que es Dios. Ellos lo conocían. No puede ser una fuerza, como dicen todos los que niegan la Trinidad. Él es el Espíritu Santo, es una persona, una bendita persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, no es una mera fuerza. El Espíritu Santo es personal, hermanos. Es personal. Mire, vosotros le conocéis. No es conocer una fuerza ahí. No, hermano, es conocer al Espíritu Santo, porque mora en nosotros. Hermanos, entonces debemos creer que Él es, que le hay, que existe. Hermanos, evidentemente los ateos no creen que Dios es, ¿no es cierto? El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien. Todo ateo, así de labios para afuera, lo diga, es un necio, hermano, es un obstinado. ¿Sabe por qué? Porque ellos van contra la luz de su conciencia. Porque Dios ha puesto la ley en nuestros corazones, de todo ser humano, para que podamos levantar por lo menos hoy, ver que hay algo allá, más allá de esta tierra, hermanos. Y ellos pecan contra la luz de su conciencia. Por eso es un necio, es un obstinado. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero muy en el fondo saben que hay un Dios. Y quieren quitar al que los escudriñan. Quieren desplazar, eliminar, aunque no lo van a poder hacer, al que los va a juzgar un día cuando partan de esta tierra. Hermanos, ellos van contra la luz de su conciencia. Por eso usted ve que todos los indígenas, cualquier tribu, hermanos, adoran algo, porque eso está grabado en el corazón. Claro, adoran mal, son idólatras. Yo no estoy diciendo que estén haciendo bien, pero eso muestra que la ley está grabada.
Como también muestra cuando yo sé que robar es malo, matar es malo, o que el asesinato o el adulterio. Eso también me está mostrando que la ley está grabada en todo ser humano, hermanos. Hermanos, miren, hay otros que creen en Dios, que Dios es, pero no lo obedecen, están condenados, como los demonios. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es, creen que Cristo es, creen que el Espíritu Santo es. Eres tú el Hijo del Altísimo, le decían, lo reconocían. Yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. Ellos sabían que Él era, Él es. Hermanos, pero acá no solo los demonios, sino todo falso creyente. La iglesia de Roma, los judíos, los musulmanes, creen que Dios es uno. O creen en el Dios verdadero por medio de Cristo supuestamente, pero no lo obedecen como los demonios. Hermanos, debemos creer que Dios es, que le hay, que Él es como la Biblia lo revela. Y hermanos, debemos creer que no hay más Dios que Él, evidentemente, porque es el único Dios verdadero. Como dice Isaías 45, el 5-6, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay otro Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. O sea, yo no puedo creer en dos dioses son evidentemente, ¿no es cierto? El Dios de los musulmanes es otro Dios, hermanos. Hermanos, miren, vámonos al tercer capítulo. Dios recompensa a los que lo buscan. Dice la cita, que Él es galardonador de los que le buscan. Muchas versiones agregan la palabra diligentemente, lo buscan diligentemente. Ahora, primero somos buscados por Dios, eso es verdad. Él nos busca primero. Pero todos los que lo buscan así, le buscan en Cristo, porque solo así se puede encontrar a Dios. Con todo su corazón lo buscamos, lo debemos buscar. Y por encima de todas las cosas, primer y segundo mandamiento. O los 4 primeros más bien. Dios es galardonador de ellos. Él mismo es su recompensa. Y con su Hijo le da todas las cosas en Él. Más gracia acá, comunión, pero también la gloria eterna y la recompensa de la herencia, hermanos. Entonces, Él galardona a los que le buscan. Hermanos, miren. Buscamos a Dios en oración, hermanos. Y lo debemos buscar, esto tiene que ver evidentemente con la oración, con fervor y con plena confianza, hermanos. Dice Kistemaker, el pecador recibe perdón. Dice, el pecador recibe perdón cuando lo buscamos así. Entonces hay una promesa, nos galardona. El perdón es un galardón. El suplicante, misericordia. Recibir misericordia es un galardón. Y el justo, paz. Eso también es un galardón. Mira, hermanos, el hombre por la caída se alejó completamente de Dios, está alejado de Dios, está descarriado. Hemos perdido la luz, la vida, el amor, nuestra semejanza a Él y nuestra comunión con Él. Dios solo puede ser hallado por medio de Cristo, el segundo Adán. El primer Adán perdió eso, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante todos nosotros. Cristo, el segundo Adán, nos hace recuperar eso. Por Cristo podemos recuperar eso. Pero Dios ha definido unos medios para poderlo encontrar, hermanos. Es atender a sus ordenanzas, a su palabra. Hay que oír la palabra, a los ministros fieles, su guía providencial, la de Dios, y hay que esperar su presencia. Así lo podemos hallar, y así vamos a hallar bendición, hermanos, recompensa. Dice Matthew Henry, quienes desean encontrar a Dios deben buscarlo diligentemente, con prontitud, fervor, perseverancia, hermanos, y en verdad. Mira, hermanos, miremos algunos ejemplos. David dijo a Salomón que buscara a Dios para hallarlo. Cuando le va a entregar el reino, le da un consejo hermoso que todo padre le debería dar a sus hijos, por ejemplo. En 1 Corintios 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío,
reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ay, es que Dios me busca y si ya Él no me busca, yo no lo hallo. No se enrede con eso, hermanos. Empezamos a enredarnos con unas cosas. Búsquelo. Venid a mí. Venid a mí. Vaya. Ay, que es que el arrepentimiento viene de Dios. La fe viene de Dios. Claro que sí, son dones de Dios. Pero usted debe arrepentir, usted debe creer. Y ese es su llamado. Dejemos tanta tontería con eso. Ya sabemos que todo es por gracia, que después que usted arrepiente, que usted va a entender que fue una misericordia de Dios. Pero el llamado es arrepiéntase y crea. Así es. Aquí está la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Escoja la vida o la muerte, Cristo o el anticristo, Dios, Cristo Belial, Cristo o el diablo. Hermanos, niños, deben buscar al Señor, deben de decir cosas como, ay, es que el Señor como no me ha salvado, que no sé qué. Oran en pecado, quieren seguir en sus pecados aunque sean pequeñitos y no se quieren entregar al Señor. Jóvenes allá en Ipiales también hacen lo mismo. Hermanos, debemos buscarlo humillados para que Él se acerque a nosotros. Santiago 4, del 8 al 10. Niños, jóvenes y cualquiera de nosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ay, pero Dios es el que lo purifica. Sí, acérquese. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestra gozo en tristeza. Mire, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, vuestra risa se convierte en lloro. ¿Por qué, hermanos? En el pecado, deleitándonos en el pecado, que esa risa, esa conformidad con las cosas de la tierra, del mundo, en el pecado, más bien se convierta en lamento. Amén. Vuestro gozo en tristeza. Que esté triste por el pecado. Amén. Que se arrepienta de sus pecados, que llore por sus pecados. Amén. Hermanos, debemos buscar a Dios, debemos buscar su reino y su justicia, hermanos. Como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos buscar primero lo espiritual antes que lo material, terrenal, y lo que alimente nuestro vientre, hermanos. Primero lo espiritual, porque eso es para la vida eterna. Lo otro perece. Hermanos, por eso debemos buscarlo de todo corazón, no por intereses personales, materiales, digámoslo así. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. Con todo el corazón, es decir, sin hipocresía. El falso creyente lo busca hipócritamente. Yo no quiero ser así, nosotros no debemos ser así. Amén. Sinceramente, Él nos conoce, Él es. Confesemos nuestros pecados, humillémonos delante de Él. ¿Para qué le encubrimos pecados al que todo lo conoce? Hermanos, lo hallaremos si lo buscamos de todo corazón. Sea usted un inconverso o sea usted ya un creyente, si lo buscamos de todo corazón. Jeremías 29:12-14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto es una profecía ya cumplida, por lo menos en su inicio, con el retorno de Israel a la tierra. Eso es evidente que aquí se está cumpliendo, que está dando una profecía, ¿no es cierto? Hermanos, pero ese Israel cautivo, yo no me voy a meter en eso, solo lo quería resaltar un poco. Ese Israel cautivo es tipo de nosotros y tipo de la iglesia. El que no ha ido a Cristo es esclavo del pecado y debe ir a Él para ser liberado de esa cautividad. La iglesia debe volver al Señor porque ha estado cautiva por mucho tiempo. Para que el Señor, debemos buscarlo y lo hallaremos, porque lo debemos buscar con todo el corazón y será hallado por nosotros, dice allí.
Hermanos, si la iglesia busca verdaderamente a su esposo, lo va a hallar, hermanos. Lo va a hallar. Cantares 3 del 1 al 4. Mire, acuérdense Cantares, ¿no? Es una alegoría de Cristo y la iglesia. Es la historia de Salomón y la tsunamita, pero es una alegoría de Cristo y la iglesia. Entonces, Cantares 3 del 1 al 4 dice, hablando la esposa, la esposa. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé, dijo primero. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Esto debe hacer la iglesia hoy. Esto va a pasar con las vírgenes insensatas. Perdón, con las vírgenes sensatas, perdónenme, con las vírgenes sensatas. Se durmieron. Así estaba ella. Pero lo van a hallar de todos modos. Así está la iglesia hoy. Gran parte de la iglesia hoy duerme en sus pecados. Hoy duerme. Pero la iglesia te va a levantar, va a hallar al esposo, sea como sea. La otra, las insensatas, no lo van a hallar. Va a ser demasiado tarde. Debemos ser de estas. Hallé luego al que ama mi alma. Porque Él ama a su pueblo, Él ama a su esposa. Él se entregó por su esposa, por amor. Hermanos, iglesia, por su gracia y piales, y cualquiera que sea parte del cuerpo de Cristo, busquémoslo y lo hallaremos. Mateo 7, del 7 al 9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Busquémoslo verdaderamente, busquémoslo en oración, busquémoslo de todas las maneras, hermanos, aceptables como Dios quiere que lo busquemos. Hermanos, porque los que lo buscan lo van a hallar, hermanos. Como dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. El Señor está alejado, búsquelo, sígalo buscando. Eso sí, no lo busque practicando el pecado, ¿no? Porque no es así. Pues claro, es arrepintiéndonos. Hermanos, si lo buscamos, lo hallamos. Es que Dios ya no me habla en mis devocionales. Es que el Señor está alejado. Búsquelo, búsquelo. Persevere, perseveremos. Amén. Porque son benditos los que buscan al Señor. Alegrémonos si lo buscamos. Salmo 105, del 3 al 4. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Hermanos, mire, dice Matthew Henry, entonces si hacemos esto en humillación, confesándole nuestros pecados, no encubriéndolos, siendo sinceros, buscándolo para mayor santidad, mayor sabiduría, entonces lo buscarán y lo encontrarán, si lo buscan con todo su corazón. Y una vez que lo hayan encontrado, como su Dios reconciliado, nunca se arrepentirán del esfuerzo que han dedicado a buscarlo. Hermanos, pero volviendo a Cantares, hermanos, no lo busquemos demasiado tarde, hermanos. No lo busquemos demasiado tarde. Cantares 5, del 6 al 8 dice, la misma historia, hermanos. Yo ya les leí ella lo buscó y lo halló. Pero mire que aquí, más adelante, nos muestra que lo busca y no lo halla. Cantares 5, del 6 al 8. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Hermanos, miren, esta persona, o acá, muestra a alguien, finalmente sí lo halla,
ella finalmente sí lo halla. Pero como yo les decía en un sermón hace un par de meses, hermanos, lo halla con mucho dolor después, con muchas consecuencias por su pecado. Hermanos, mire, dice que me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Era tarde, pero no era demasiado tarde. Era tarde, porque cuando el Señor estaba ahí, no lo buscó para hallarlo. Dejó que se fuera. Listo, hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias por eso. Pero hermanos, hay otros, y que nunca tampoco se hace en nuestro caso, que lo podríamos buscar y nunca más hallarlo. Proverbios 1, 28 al 31. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Eso es apostasía, hermanos. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no hay forma, ya no. Hermanos, mire, que no nos pase el anterior. Hay consecuencias, va a doler. Vamos a entrar en disciplina. Si usted es hijo de Dios, va a entrar en disciplina si no quiere escuchar. Dios le va a traer aflicciones de muchas maneras. Dios la trae de muchas maneras. Económicas, de salud, de lo que sea, hasta que entendamos. Y es demasiado tarde, pero no es demasiado tarde, es tarde. Al final lo va a encontrar, si usted es un hijo de Dios. Pero va a sufrir. Yo no quisiéramos encontrarlo así, pero por lo menos hay perdón, hay salvación. Pero hay unos que nunca más lo vuelven a encontrar. Hermanos, busquémoslo de todo corazón. Él es galardonador. Dios nos invita, dice Kistemaker, vamos a hablar del galardón. Nos invita a venir a Él con plena certeza de que Él oirá y contestará nuestras oraciones. Las recompensas nunca pueden ser ganadas. No son ganadas realmente. Es en su bondad soberana o en su gracia. Dios concede recompensas no en términos de pago, escúcheme bien, no en términos de pago, no porque nos deba, sino como bendiciones otorgadas a su pueblo, como dones. Dios nos concede el don de la vida eterna gratuitamente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Las recompensas que nos da son gratuitas, porque Él es el soberano, Él podría no darlas, hermanos. Mira, hermanos, Génesis 15:1 nos muestra que Dios prometió a Abraham un gran galardón. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿De qué le estaba hablando? Que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Un gran galardón, el padre de la fe, Abraham. Moisés tenía su mirada puesta en ese mismo galardón. Hebreos 11:26, eso lo vamos a estudiar después. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en esa promesa. Entonces nosotros no nos importan las cosas de la tierra, el mundo, en el sentido de cambiarlo por Cristo, porque tenemos nuestra mirada en el galardón. Moisés perdió mucho terrenalmente, pero ganó todo espiritualmente. Miremos otro ejemplo. Vos, ¿recuerda de vos? Le desea a Ruth que Dios recompense su obra al irse, porque ella se había ido con Noemí, su suegra, y a un pueblo desconocido, y había dejado su tierra. Y dice Ruth 2:12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios va a recompensar a los que se acercan a Él, a los que se refugian bajo sus alas, a los que se acercan al pueblo verdadero de Dios, como hizo Ruth, el Dios de Noemí, que después terminó siendo el mismo Dios de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hermanos, mire, Ruth había dejado familia, tierra, trabajo, vida, por el Dios verdadero. Hermanos, por eso Cristo en el Nuevo Testamento dice que si hemos dejado todas estas cosas por Él, Él nos va a recompensar finalmente. Marcos 10:29 al 30, palabras del Señor Jesucristo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, mira, así como Ruth, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, hermanos, todo lo que hemos dejado por el Señor será recompensado. Algunas veces acá, pero eso sí seguro que en la vida eterna va a ser la plenitud de la retribución por haber dejado todo por el Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Hemos perdido familia verdadera, en el sentido de que puede que estén vivos, pero ya no hay comunión con ellos, hermanos. Ya no estamos en las mismas cosas, ya no hay comunión, hermanos, con los que no son creyentes verdaderos. Hoy hemos ganado una familia verdadera, mayor apoyo, mayor comunión, porque todo lo miramos a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo. Hermanos, miren, el Señor va a recompensar nuestra obra. Miren, y lo voy a decir de varios ejemplos rápidamente. Él nos recompensará también si ayudamos desinteresadamente. Mateo 6, del 3 al 4. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo lo que hagamos para el Señor, hagámoslo por el Señor. Él ya nos recompensará, puede que aquí en público, o puede que en la vida eterna, allá en el juicio, ahí sí delante de todos el mundo, hermanos. Él nos recompensará si oramos en secreto. Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos harto en privado, no tanto en público, harto en privado. Amén. Eso sí, hermanos, todo. Aquí no me extiendan las oraciones. No, porque aquí necesitamos orar todos. Ay, es que limitan al Espíritu Santo. No. Aquí la idea es que oremos todos como pueblo de Dios. Aquí no queremos oraciones largas como las de los fariseos. Porque si usted ora largo acá y corto allá, eso sí está terriblemente mal. Entonces, oremos en secreto, nuestro Padre nos recompensará. Al ayunar a Dios, ayunemos para el Señor. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hermanos, ayunamos para el Señor. No nos interesa que el resto del cuerpo de Cristo lo sepa. Tranquilo, aquí solo lo sabemos entre nosotros. No hay que publicarlo, nada de esas cosas, hermanos. Para el Señor, Él nos recompensará como sea, nos recompensará con mayor santidad, provisión, bueno, lo que sea, hermanos. También nos recompensará si recibimos a un siervo suyo. Mateo 10:41. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. La hospitalidad, la ayuda entre hermanos, la hermandad, todas estas cosas, hermanos. O también parecida, ayudar a uno de los pequeños de Cristo, Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando amamos al pueblo de Dios, cuando nos ayudamos entre el pueblo de Dios, cuando no perseguimos al pueblo de Dios, sino que nos ayudamos como pueblo de Dios. Hermanos, también cuando amamos al enemigo, Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. No nos vamos a desquitar, le vamos a predicar, no nos vamos a congraciar con sus pecados, pero muchas veces nos toca darle, así sea un vaso de agua a un enemigo, lo debemos hacer, hermanos. Ascuas de fuego levantará sobre su cabeza. Hermanos, miren, las recompensas de Dios pueden ser beneficios acá como pueden ser beneficios allá. Fijo allá sí. Pero hermanos, los hipócritas, los que hacen todo para ser vistos, tienen su recompensa únicamente en la tierra. ¿Y cuál es su recompensa? Esa precisamente, ser vistos. Esa es la única recompensa que ellos tienen. Dice, se lo voy a leer rápidamente. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser
alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo dice también con la oración. Habla de los hipócritas. Dice que ya tienen recompensa porque aman orar en pie, aman el orar en pie en las sinagogas. Lo dice también con el ayuno, que ellos denudan sus rostros para que todos sepan que ayunan. Bueno, ya tienen su recompensa. En todas dicen, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? Que los vieron. Esa fue la única recompensa que tuvieron. Se elevó su ego, su orgullo, su amor propio. Eso es la única recompensa que tienen. En cambio nosotros vamos a tener una recompensa probablemente acá en algunas cosas, pero sí seguro en el más allá, hermanos. Hermanos, Dios dará galardón firme y eterno a los que siembran injusticia. Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Obedezcamos al Señor por la fe, seamos obedientes, hagamos justicia, practiquemos sus mandamientos, pero eso sí por la fe en Cristo, para darle honra y gloria al Señor. Hermanos, Dios dará la corona de justicia a los que guardan la fe hasta el fin y están esperando su venida. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, miren, el justo tiene galardón, grande galardón, dice la Biblia. Dice que los que lo buscan diligentemente, debemos creer que Dios galardona a los que lo buscan diligentemente. Agregan unas versiones, como ya le dije. Las bienaventuranzas precisamente nos muestran eso. En Mateo 5, lo que recibirán los creyentes, ya sea acá o en el cielo. Yo no las voy a leer todas, pero sí las voy a repasar. Dice que los pobres en espíritu recibirán el reino de Dios. Dice que los que lloran van a recibir consolación, y eso es acá. Dice que los mansos van a recibir la tierra por heredad, eso sí es en el más allá. Dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, acá. Entonces una zona allá, otra zona acá. Dice que los misericordiosos recibirán misericordia, acá y también allá. Dice que los de limpio de corazón verán a Dios, sobre todo allá, cuando lo verán cara a cara. Dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, acá. Dice que los que padecen persecución por causa de la justicia les otorgará el reino de los cielos, allá. Y también acá, porque el reino ya se ha acercado. Dice que los que son vituperados, perseguidos o difamados por causa de Cristo van a recibir un grande galardón en los cielos. Y así que gocémonos y alegrémonos cuando estas cosas nos pasen, hermanos. Si usted se ve también Apocalipsis 2 y 3, en las iglesias, el Señor también habla de muchos galardones. Y Él galardonará a quienes, a los vencedores de las iglesias. Hermanos, le voy a leer, no le voy a leer todos los 2 capítulos, pero sí un resumen. Mire, hermanos, los que sigan trabajando arduamente por amor del nombre de Cristo, sin dejar su primer amor, Él les dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso se lo dijo a la iglesia de Éfeso. A los que sean fieles hasta la muerte, si les toca ser mártires, les dará, y a cualquiera de nosotros, así no seamos mártires, seamos fieles hasta el último día, les dará la corona de la vida y no sufrirán la muerte segunda. Se lo dijo a los de Esmirna. Los que retengan su nombre y no nieguen la fe y no se dejen contaminar por la doctrina de Balaán y los nicolaitas, les dará a comer del maná escondido y recibirán una piedrecita blanca escrita con un nombre nuevo. Eso se lo dijo a Pérgamo. Los que perseveren en amor, fe, servicio, paciencia y no se dejen seducir por Jezabel, es decir, por el papado, les dará autoridad sobre las naciones para regirlas con vara de hierro y recibirán también la estrella de la mañana. Eso se lo dijo a Tiatira. Los que guardan lo recibido, sean vigilantes y despierten sin manchar sus vestiduras, serán vestidos de vestiduras blancas. Serán vestidos de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida y los confesará delante del Padre y sus ángeles. Eso se lo dijo a Sardis. Los que guarden su palabra y no nieguen su nombre, los hará columna del templo de Dios y nunca más saldrán de allí, y escribirá sobre ellos el nombre de Dios, de la nueva Jerusalén y su nombre nuevo. Y también dice, no la puse, serán guardados de la hora de la prueba, ¿no? Así estén acá, van a ser guardados. No sacados, guardados, preservados más bien. Eso se lo dijo a Filadelfia. Y a la última, la Odisea, le dijo que los que venzan la tibieza
oigan la voz de Cristo y le abran la puerta, Él entrará, cenará con ellos y les dará que se sienten con Él en su trono, hermanos. Entonces, hermanos, hay promesas grandes para su pueblo. Unas promesas son acá, pero fijo, hermanos, la plenitud de sus promesas, de sus galardones, van a ser allá, hermanos. Hermanos, los que lo buscan con fe no serán avergonzados. Como dice Romanos 10, 11 al 13, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, hermanos. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo verdaderamente, que lo busque, como dice la palabra, será salvo, hermanos. La fe tiene grande galardón, hermanos. No perdamos la confianza. Hay grande galardón. Seríamos los más dignos de conmiseración, es decir, seríamos los más desdichados de todos los mortales. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 35 al 36, finalizando el capítulo anterior, hermanos. Y después viene a hablar de la fe. Hermanos, escúcheme bien. Dios recompensará aún el justo con el castigo al impío. Escúcheme bien. Dios recompensará aún al justo con el castigo del impío. Salmo 58 del 10 al 11. Mire, esto también va a ser una recompensa. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Tremendo, hermanos. Eso también va a ser un galardón. Parte de nuestros galardones. Por eso el Señor dice que cuando caiga Babilonia, todo el mundo se alegre. Así es. Hermano, cuando estemos en el juicio, en el día del juicio, va a haber un grande galardón para los justos, porque van a ver que hay un Dios en la tierra que juzga. Así es. Hermanos, Dios dará retribución al justo por todo el daño del impío. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Amén. Hermanos, Dios pagará a cada uno según lo merezca, según sus obras, y nosotros no es que lo merezcamos, pero en Cristo somos poseedores de ese galardón, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso va a ser parte de nuestro galardón, ver eso, porque como dice, me encanta esa cita, hermanos, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, hermanos. Hay Dios que juzga en la tierra, hermanos. Spurgeon dijo, para finalizar, la fe es el pasaporte que nos introduce en la presencia divina. El que no la tiene se queda fuera, aunque repita 1000 oraciones, como el romano católico, hermanos. Aunque repita y repita, hermanos, se queda fuera. Spurgeon también dijo, el que tiene fe agrada a Dios porque confía en su carácter, cree en su palabra y espera en su fidelidad. Esa confianza es el perfume que sube hasta su trono, hermanos. Sigue diciendo más adelante, el buscador que no cesa de clamar, aunque no vea la respuesta, es el que finalmente hallará el rostro del Señor. Dios galardona la perseverancia de la fe, hermanos. Amén. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, ayúdanos a buscarte por la fe, Señor. Amén. Por la fe en Cristo. Es la única manera de acercarnos a ti aceptablemente. Te rogamos, Señor. Padre, si has estado apartado, Padre, debemos buscarte, debemos acercarnos a ti. Amén. Sabemos que tú no te apartas porque sí. Nuestros pecados hacen separación entre tú y nosotros. Debemos buscar, perseverar en buscarte para volverte a hallar. Amén. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos. No te vayas. No te alejes de nosotros, no te alejes nunca de esta iglesia, no te alejes de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras vidas, Señor.
Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Visítanos de nuevo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.